Vamos a continuar con el tema de herencia de dos genes. Entonces, para esto, nosotros vamos a estudiar el experimento que hizo Mendel. Una vez que terminó con los experimentos anteriores, Mendel dijo, bueno, vamos a ver qué va a pasar si nosotros estudiamos dos características juntas. Y entonces vamos a ver nuestra tercera ley de Mendel, una vez que nosotros revisemos esto. Entonces, lo que hizo fue estudiar dos características. Una característica fue el color, que esos eran los chícharos, acuérdense, eran amarillos y verdes. Y la otra característica fue la forma del chícharo, en donde las formas son lisos y rugosos. Y entonces tomó chícharos, no chícharos, tomó plantas que daban chícharos con las dos características dominantes. En este caso, amarillos y lisos. Y entonces eran las líneas puras, homocigotas con la forma dominante. Por otro lado, tenía sus plantas que daban las dos características recesivas, es decir, la forma verde y rugosa. Entonces hizo la cruza y en la primera generación obtuvo pues lo que ya esperábamos, las dos formas, la forma ya esperada que era solo las dos formas con las características dominantes, es decir, amarillo y liso, que era lo que esperábamos, porque acuérdense que en los experimentos anteriores, cuando estudiaba las características por separada, en ambos observaba en la primera generación filial la característica dominante, y es lo que vemos ahorita. Posteriormente, esto lo hizo para varias otras características y encontró lo mismo, que veía solamente la forma dominante en la generación filial 1. Entonces, cuando hizo a esto les denominó dihíbridos. Estos son los famosísimos dihíbridos. Posteriormente, cuando hizo la cruza de los dihíbridos, él encontró que en la generación filial 2, por cada 9 chícharos amarillos lisos, es decir, con las dos características dominantes, límites técnicos, con las dos características dominantes, había 3 chícharos con una característica dominante, que era el color, y una característica recesiva, que es la forma rugosa. Color amarillo, rugoso, una característica dominante y una recesiva. También obtenía 3 con una característica dominante y una recesiva. La característica dominante era el ser liso y la característica recesiva era el ser verde. Y 1 de cada 16 chícharos eran con las dos características recesivas, es decir, verde y rugoso. Por lo tanto, la segregación o la proporción fue la proporción 9-3-3-1, en donde en el 9 yo tengo las dos características dominantes, amarillo y liso. En el 3 yo tengo una característica dominante y otra recesiva. Y en el 1, las dos características recesivas, verde y rugoso. Entonces, esto es lo que reportó Mendel. Recuerden que en 1856 todavía no se había descrito lo que era un gen. Entonces recuerden que 100 años después es cuando se asocia lo que es la segregación alélica con lo que hizo Mendel. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa con nuestros genes. Entonces vamos a poner aquí nuestros genes
y nosotros tenemos que los amarillos y lisos, entonces vamos a ver, si es amarillo y es línea pura, es homocigoto dominante. Y vamos a poner entonces el gen A nos va a dar la característica de color y el gen B nos va a dar la característica de textura. Entonces recuerden que el amarillo y liso, en este caso en la generación paterna, en la generación paterna son líneas puras. Y los que tienen las dos características recesivas, entonces son homocigotos recesivos para A y homocigotos recesivos para B. Asimismo, para la generación filial 1, entonces nosotros tenemos que estos eran heterocigotos porque tienen un alelo dominante de la planta que daba el chícharo, de esta planta que daba los chícharos amarillos, y daba un alelo recesivo que va de esta planta. Entonces era dihíbrido porque era heterocigoto para los dos genes. Vean, un alelo dominante y el otro alelo es recesivo. Entonces, ¿cómo es que se llega a esta proporción haciendo cuadros de Punnett? Muy bien. Entonces vamos a estudiar qué pasa con la cruza de los dihíbridos. Para ello, nosotros tenemos que hacer el estudio con un cuadrito de Punnett. No son los cuadritos de Punnett de 2x2 como los habíamos visto. Va a ser un cuadrito de Punnett un poquito más complejo. Este va a ser un cuadrito de Punnett de este tamaño, de 4x4, en donde recuerden, tanto en el eje del horizontal como en el vertical, donde van los gametos, nosotros vamos a ir colocando. Entonces, este genotipo de esta persona lo vamos a colocar aquí, y este genotipo de otra persona lo vamos a poner acá. Entonces vamos a ver la cruza para los posibles descendientes, qué frecuencias esperamos. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Va a dar un alelo del gen A y un alelo del gen B. Y entonces vamos a ver cómo se van combinando alelo A y B. Entonces el alelo dominante de A se puede recombinar con el B y lo vamos a colocar aquí. El alelo dominante de A también se puede recombinar con el alelo B y lo vamos a colocar aquí. Por otro lado, el alelo de A se va a recombinar con se puede combinar con el alelo recesivo de A con el alelo dominante de B y lo vamos a colocar aquí. Esto es en el entendido de que cada par de alelos está en cromosomas diferentes. Entonces nuestros cromosomas se segregan de manera independiente, que es lo que nos marca la tercera ley de Mendel. Y entonces, si yo tengo un par de cromosomas, ay, está muy feo mi cromosoma, un par de cromosomas, uno con el alelo dominante de A y el otro con el recesivo, y el otro cromosoma tengo al gen B, y vamos a suponer que esos cromosomas se han duplicado y todo. Bueno, la probabilidad de que se segreguen a las células durante la meiosis, ya sea a una célula o a la otra, en la anafase, pues podría ser que el dominante se vaya con el dominante
o que este dominante se vaya, este era recesivo, se vaya con el recesivo, o que el recesivo se vaya con el dominante, o este recesivo de A se vaya con el recesivo. Por lo tanto, son 4 posibles combinaciones. Entonces, esta es una combinación, otra combinación, otra combinación y otra combinación, que es lo que les estaba explicando ahorita. Dominante con dominante, que va aquí. Dominante de A con recesivo de B, que va acá. Recesivo de A con dominante de B, que va acá. Y recesivo de A con recesivo de B, que es el que va aquí. No, entonces vamos a borrar aquí mis garabatos. Y vamos a colocar los gametos de este lado, que es este otro progenitor. Entonces lo mismo, un alelo de un gen con el otro alelo de otro gen y los vamos colocando. Entonces dominante con recesivo, que es el que va aquí, recesivo con dominante y recesivo con recesivo. Entonces fíjense que en cada cuadrito hay 2 letras diferentes, que es algo que tienen que tener usted muy en cuenta. Y entonces después van llenando su cuadrito. Ahí está. Ponemos al A con A y B con B, son genes diferentes. También tengan cuidado o lo tienen que poner de preferencia el dominante primero y el recesivo después para que no se hagan bolas. Y ahora, bueno, ¿cómo voy a definir mi frecuencia genotípica para poder calcular mi frecuencia fenotípica? La frecuencia genotípica será en cruza de díbridos siempre mi frecuencia 1, 1, 2, 2, 4, 2, 2, 1, 1. Es decir, en total me suman 16 posibles genotipos que me salen en el cuadrito de Punnett. Entonces, ¿cómo lo voy a determinar? Vamos a ir sumando. El primer 1 se refiere a los dos genes en dominancia en homocigosis. Pues ahí está. Si ustedes buscan en todo el cuadrito Punnett, este no se repite. Entonces, con otro color diferente vamos a marcar el siguiente 1, que se refiere a los dos en homocigosis, pero uno es un homocigoto dominante y el otro es homocigoto recesivo. Entonces, el siguiente 2 me va a marcar cuando siempre que encontremos en unos van a ser homocigosis, los dos genes. En el 2 va a ser un homocigoto y el otro va a ser heterocigoto. Entonces, ese 2 me va a marcar dominante para A y heterocigoto para B. Vamos a marcarlo con otro colorcito para que nos quede claro y nos vayamos haciendo bolas. Ok, entonces ya vean, entonces aquí está, ¿no? Voy llenando aquí mi cuadrito. Lo que van a ir haciendo, van a ir ustedes buscando aquí en su cuadro cuál se repite. Entonces vamos a suponer, vamos a ver de estos cuántos hay. Entonces, sin poner la imagen primero. Entonces, de estos hay 1 y 2. Si yo busco en todo lo que me falta, no hay otro. Entonces, corresponde a este otro 2. Entonces, la que sigue es cuántos de estos tengo. De estos tengo 1, 2, 3 y 4. Entonces, ahí es donde sale el 4. El 4 va a ser exclusivo para heterocigosis, los dos genes. Ahora seguimos con el siguiente 2, que es un homocigoto y otro heterocigoto.
que es esta forma, heterocigoto para A, homocigoto recesivo para B, con otro color. Vamos a marcarlo para no equivocarnos. Ese. Y ahora el otro 2 va a ser homocigoto recesivo de A, heterocigoto de B. Y lo vamos a marcar con otro colorcito. Bueno, en este caso ya no tengo muchos colores, pero vamos a poner este colorcito azul, aunque se me repita, está un poco lejos. Aquí está. Ahí tenemos nuestros 2. Ahora el siguiente 1, que son homocigosis. Es el que se encuentra ahí solito en medio. Y finalmente el otro 1, otra vez en homocigosis, pero los 2 recesivos. Ahí está. Entonces mi frecuencia genotipa, que vean, cruza de dihíbridos. Mi frecuencia genotípica siempre será 1, 1, 2, 2, 4, 2, 2, 1, 1. Entonces, ya que tengo mis genotipos aquí marcados, vamos a ir deduciendo cómo son mis fenotipos. Entonces, tenemos que acordarnos que el color amarillo me lo da el gen dominante A y el verde el gen recesivo. Entonces, vamos a marcar nuestros amarillitos. Siempre que encontremos un alelo dominante de A, nuestro chicharito será amarillo. Entonces, aquí tenemos marcados todos los chicharitos amarillitos, bueno, las plantas que daban chicharitos amarillitos, y aquí están marcadas. Y ahora vamos a marcar los verdes, que son los alelos en homocigosis. Ahora vamos a marcar si son lisos o son rugosos. Entonces, lo que vamos a ver es, vamos a fijarnos en el alelo B. Si tiene un alelo dominante, entonces mi chicharito es liso. Por ejemplo, aquí este es liso y este es rugoso. Entonces marcamos todos los lisos y después ahora vamos a fijarnos a marcar los rugosos. Rugoso y rugoso. Entonces aquí ya me doy cuenta. Bueno, por ejemplo, en este caso, 1 son amarillos y lisos. En este caso, en la proporción 1 es amarillo y rugoso. Entonces, para el cálculo de la frecuencia fenotípica, tenemos que ir sumando de manera acumulativa a estos números de las frecuencias. Entonces, para ver lo que hizo Mendel, yo tengo aquí que Mendel encontró por cada 16 chicharitos, 9 eran amarillos y lisos. Entonces vamos a ver si es cierto. Entonces tenemos aquí amarillos y lisos. Tengo uno amarillo liso, un amarillo liso. Luego aquí todos estos son amarillos y lisos, que son, hasta ahorita llevamos 4 y 2, 6 y 2, 8 y 1, 9. Entonces ya tenemos nuestros 9 chicharitos amarillos y lisos. Ahora vamos a ver los amarillos y rugosos. Entonces tenemos aquí amarillo y rugoso, entonces es 1 más los otros amarillos y rugosos, que son estos, 1 más 2, son 3, y se nos cumple lo que vio Mendel del 9331. Nos falta el siguiente 3, verdes y lisos, en donde tenemos aquí estos 2, verdes y lisos. Entonces aquí está mi otro 3, 2 y 1, 3. Y finalmente nos quedó solito el 1 de los verdes y rugosos. Y bueno, 100 años después, cuando se acuña todo esto, los términos genes, alelos y etcétera, etcétera, se pudo corroborar lo que dijo Mendel respecto a los... Mendel habló de características, se asoció a los genes. Entonces, bueno, aquí tenemos el cuadrito de Punnett, pero ya con los chicharitos, y tenemos que nuestra frecuencia fenotípica es 9331,
de lisos amarillos, el 3 de lisos y verdes, el 3 de rugosos y amarillos y un 16avo de rugosos y verdes. Si nosotros estudiamos de manera independiente, sin importar la otra característica, si solo veo color, solo color, sin importarme lo demás, tengo una proporción 3:1. Y si yo soy del amarillo contra verde, y si yo veo nada más la característica liso y rugoso sin importar lo demás, obtengo una proporción 3:1 de lisos contra rugosos. Bien, para su formación, pues bueno, no van a estudiar chícharos, ustedes van a ser médicos. Entonces, yo les he puesto un ejemplo utilizando exactamente el mismo ejemplo de Mendel, pero con 2 enfermedades. Elegí hipercolesterolemia familiar que sigue patrón dominante, en donde nuestros enfermos van a tener un alelo dominante, cualquiera de los dos, y nuestros sanos van a ser homocigotos recesivos. Y también también elegí galactosemia, que sigue un patrón de herencia autosómica recesiva, en donde mis enfermos van a ser los homocigotos recesivos y los sanos son aquellos que tienen al menos un alelo en dominancia. Pueden elegir las 2 enfermedades dominantes o las 2 enfermedades recesivas, da exactamente lo mismo. Solamente esto fue para poner un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si yo cruzo dihíbridos para esas 2 enfermedades? Estas personas, por ejemplo, para hipercolesterolemia, las 2 están enfermas de hipercolesterolemia, pero son sanas para galactosemia. ¿Ok? Entonces, nosotros lo que vamos a ver es que nuestro cuadrito de Punnett va a ser exactamente igual al de los chícharos. Nuestra frecuencia genotípica va a ser exactamente la misma. 1, 1, 2, 2, 4, porque no cambia, son dihíbridos. Inclusive si cambiamos las letras, pero si son dihíbridos, es exactamente lo mismo. Y nuestra tablita para poder llenar, pues va a ser exactamente la misma. Ahora bien, nosotros nada más vamos a Palomar, como estamos hablando de enfermedades, pues si tengo palomita, la persona va a estar enferma y si no la tiene va a estar sana. Entonces vamos a ir marcando, los hipercolesterolémicos son los que tengan el alelo dominante A, aunque sea 1. Entonces ponemos su palomita, ahí están nuestros enfermos. Vean, aquí están recesivos, entonces son sanos. Vacío, sano, palomita, enfermo. Para los galactosémicos nos fijamos en el gen B y si es recesivo va a estar enfermo. En este caso esta persona está sana, esta está enferma y así nos vamos y marcamos a nuestros enfermitos que son los que están en homocigosis recesiva. Entonces aquí están nuestros enfermitos. Entonces, ¿cómo yo calculo mi frecuencia fenotípica ya que tengo aquí mi frecuencia genotípica? Mi frecuencia genotípica es 9331, otra vez. ¿Cómo lo vamos a calcular? De la siguiente manera. Tengo 9, mi frecuencia genotípica, 9 de 16 con hipercolesterolemia y sano para galactosemia, es decir, son los que solamente tienen una palomita en hipercolesterolemia, solo una palomita. Sanos para galactosemia, enfermos de hipercolesterolemia, entonces son 1 más 4, son 5, más otros 4, ya son mis 9. Entonces 9 de 16 con hipercolesterolemia y sanos para galactosemia. Ahora 3 de 16 con hipercolesterolemia
y con galactosemia, es decir, palomita en las dos enfermedades. Son los posibles hijos con las dos enfermedades. Entonces tenemos que son 3. La que sigue, 3 sin hipercolesterolemia y sin galactosemia. Es decir, estos dos que están sanos para las dos enfermedades. Entonces son estas dos. Estas son 3, 2 más 1, 3. Y finalmente 1 de 16 sin hipercolesterolemia, pero con galactosemia, es decir, sano para hipercolesterolemia y enfermo de galactosemia. Entonces, estas dos personas que eran dihíbridas, las dos enfermas de hipercolesterolemia, pero sanas para galactosemia, con antecedentes familiares, obviamente, tienen una probabilidad de 3/16 de tener hijos sanos de las dos enfermedades y una probabilidad de 13/16 de que al menos tengan una de las dos enfermedades. Lo más grave sería que en el embarazo pues tengan un hijo con ambas enfermedades. ¿Qué pasa si nosotros cambiamos el genotipo y en lugar de que sean dihíbridos, cambiamos un alelo? Entonces, en el caso de aquí, que tengo que, en lugar de que sea heterocigoto, la persona va a ser homocigota recesiva. Vamos a ver. Mismas reglas, nada más cambiamos el alelo recesivo. Y entonces hacemos nuestro cuadrito de Punnett haciendo exactamente lo mismo, nada más fíjense bien, esto es lo mismo, lo que cambia es mis gametos. Vean, ya no tengo alelos dominantes, entonces recesivo con dominante, recesivo con recesivo, recesivo de A con dominante de B y recesivo de A con recesivo de B, que va acá. Llenamos nuestro cuadrito de Punnett, sacamos nuestra frecuencia genotípica que ya no va a ser 1, 1, 2, 2, 4, 2, 2, 1. Eso ya no va a ser. Porque vean, cuando nosotros vamos llenando nuestro cuadrito Punnett, ya no tengo los unos. Porque este genotipo no existe. Si nosotros lo buscamos en este cuadrito Punnett, ya no está. Entonces nuestro cuadrito Punnett ya queda un poquito más simple, con genotipos que no hay homocigosis para la forma A. Entonces aquí se llena nuestro cuadrito Punnett. Entonces, si nuestra frecuencia genotípica ya no fue 1, 1, 2, 2, 4, 2, 2, 1, o sea, esto ya no va a ser. Ahora nosotros tenemos una frecuencia genotípica diferente. Ya no va, ya mi frecuencia genotípica ya no fue. ¿Cómo va a ser nuestra frecuencia genotípica? Entonces la calculamos. Mi frecuencia fenotípica va a ser 6 con hipercolesterolemia y sano para galactosemia, que son estos dos. Después tenemos 2 de 16 con hipercolesterolemia y con galactosemia, que es el siguiente. 6 sin hipercolesterolemia y sin galactosemia, es decir, sano para las dos enfermedades, que son estos dos. Y finalmente 2 sin hipercolesterolemia o con galactosemia. Entonces, en este caso, las personas tienen más probabilidades que cuando son híbridos de tener hijos sanos para las dos enfermedades. Sin embargo, es una alta probabilidad de que al menos con una enfermedad tengan esa enfermedad. ¿De cuánto quedó mi frecuencia fenotípica?
porque les dije que la frecuencia genotípica ya no iba a ser 1, 1, 2, 2, 1. Mi frecuencia genotípica va a ser 2, 4, 2, 4, 2, 2, 2. Porque ustedes se dan cuenta, esta no se repite. Entonces aquí están nuestras frecuencias genotípicas.